bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. La migración cubana, al igual que otros procesos migratorios mundiales, tiene disímiles causas, pero en el caso particular de esta nación, el fenómeno ha estado marcado por la política de Estados Unidos. En los últimos meses se ha visto un incremento de los migrantes cubanos por la ruta de Centroamérica. ¿Cuáles son los factores que intervienen en esta situación? Hoy nos acercamos al tema Justo en la Diana. Los estudios académicos demuestran que la migración es protagonizada mayoritariamente por población joven, con una tendencia fuerte a una mayor presencia de mujeres, en muchas ocasiones acompañadas de niños. Nuestro equipo conversó con el doctor Antonio Aja Díaz, director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, CEDEN, para adentrarnos en las disímiles aristas que intervienen hoy en la migración cubana. Los flujos han sido de una gran magnitud, digamos, en la década de los años 60 del siglo pasado, en la del 70 incluso, los años 70. Hay momentos puntuales, como puede ser del año 1959 hasta el año 65, o del 65 al 72, o Mariel de 1980, o agosto del 94. Sin embargo, en la medida que nos vamos acercando, las cifras han ido disminuyendo, ¿sí? Y eso es un punto importante. Es decir, de la explosión migratoria después del triunfo de la revolución a lo que hoy sucede hay una gran diferencia en cuanto a los actores sociales del proceso migratorio y en cuanto a los volúmenes de migración. Pero el que Cuba sea un país de migración, pues es una constante que se atrae migración, genera migración. Y eso es un punto sustantivo para cualquier país del mundo, no una cosa específica para el caso cubano. Los años 2000, es decir, el presente siglo, marca una continuidad en ese proceso de migración con un destino fundamental que es Estados Unidos. Lo que sucede es que en el caso particular de Estados Unidos existe la no muy usual circunstancia de que Cuba, como un país de emigración, tiene en el principal destino de su emigración, tiene el principal antagonista histórico de la nación cubana, es decir, Estados Unidos. Eso normalmente no ocurre. Lo que ocurre es un proceso de complementariedad entre país emisor y país receptor. En el caso cubano no ha sido así y existe una historia de politización, de ideologización del tema migratorio, de la utilización por parte de los Estados Unidos en las diferentes administraciones, demócratas o republicanas, del tema migratorio como punta de lanza para su enfrentamiento a la Revolución Cubana, como elemento fundamental para extraer población, como elemento fundamental para crear contrarrevolución. Y ese es un punto que tampoco lo podemos perder, lo cual no significa, o lo cual significa de que no toda la migración es contrarrevolución, que toda la migración es disidencia, que toda la migración es oposición. Porque si fuéramos a ver de esa manera, tendríamos que ver los grandes flujos que existen en otras partes del mundo que no se son categorizados como contrarrevolución, como disidencia u oposición. En los últimos 5 años se ha mantenido un flujo migratorio regular por la vía legal hasta el inicio de la COVID-19 que obligó a una paralización de la movilidad a nivel internacional. En el caso de Estados Unidos, el no cumplimiento de los acuerdos migratorios, el no otorgamiento de las 20.000 visas ha obstaculizado el flujo y como resultado ha provocado en gran parte que los cubanos busquen terceras vías para llegar a ese destino. Una de las características más notables de estos grupos migratorios es que están integrados por población joven. Cuba es uno de los países con más alto nivel de instrucción de su población en América Latina. Y por tanto, la migración no difiere de esa característica. Es decir, la migración que hoy sale del país, sea temporal, sea definitiva,
sea de manera documentada o indocumentada, esencialmente es una migración que responde a los niveles de instrucción y calificación de la población cubana. Donde, como son jóvenes, por tanto, esencialmente los jóvenes son jóvenes con niveles de calificación medio, medio superior e incluso superior. Y ese es otro proceso que se da en todas partes y en el caso cubano no es una excepción. Primero, el tema migratorio no se puede hablar de una sola razón, de una sola causa. Es decir, normalmente todos los que estudiamos migración reconocemos que la migración tiene una multicausalidad, donde los elementos familiares, los elementos económicos, los elementos dentro de económicos, los elementos de un mejor salario, de mejores condiciones de vida, de la diferencia salarial entre el país de origen y el país emisor juegan un papel importante, donde los elementos de las redes sociales juegan un papel fundamental. Si esta misma entrevista tú me lo hubieras hecho hace 10 años, tendríamos que reconocer que el tema de las redes sociales no juega el mismo papel. Ni siquiera el tema de la comunicación a través de los celulares, el internet, etcétera, etcétera. Por tanto, hoy eso juega un papel muy importante en las formas de atracción de los migrantes. Hay un proceso de redes sociales que no solamente son familiares, amistades, profesionales, que van creando la expectativa y la viabilidad o no de tomar la decisión de emigrar, ya sea definitivo, ya sea temporal, es decir, de cambiar un escenario X o Y ante situaciones económicas, sociales, incluso políticas también. Y por tanto, cada uno de esos elementos están presentes en la decisión individual o familiar de migrar, que puede tomar un joven o un cubano o una cubana de manera general. Están presentes. Si además de eso hay familia en el exterior, si esa familia atrae, ¿bien? Si se mantiene una relación armónica que pasa por la recepción de remesas, pero no solamente la recepción de remesas, pues ahí hay otro factor de atracción del proceso. La juventud busca perspectiva, busca caminos, y eso es parte de lo que motiva la migración en el mundo. El proceso que tenemos en Cuba sí tiene causas muy particulares, que todavía no las he dicho, pero tiene causas generales que se motivan en todo esto, la búsqueda de espacios diferentes, económicos, sociales, profesionales. Es posible que tengas un buen salario, pero eres un químico y tu laboratorio no tiene los reactivos suficientes para trabajar. Y puede ser que lo encuentres en otra parte. ¿Bien? Por tanto, también el tema de la realización profesional y no solamente monetaria puede jugar un papel en todo este asunto. Y cada uno de estos elementos tienen un peso en la realidad del cubano y de la cubana de hoy y de los jóvenes en particular. Por tanto, yo te diría que cada uno de esos elementos son fundamentales. Decir que la migración es netamente económica sin realizar otros elementos que pueden ser sociales, familiares e incluso de perspectivas políticas, no es real. Todas están presentes, pero la individualidad es la que decide el asunto. Es decir, el individuo es el que la va a potenciar de una manera u otra. Es la explicación también por qué hay un joven con las mismas características que migra y otro que decide no migrar. El doctor Antonio Aja también explicó en entrevista cuáles son las principales vías de migración de los cubanos. Contrario a lo que se pueda pensar, hasta el momento de la COVID, esencialmente la vía principal era la migración legal. Bien, con un visado. Para migrar, sin todavía muchas veces decidir si es un viaje de largo alcance o de corto tiempo. Después, con la COVID todo este proceso nos cambia. Tenemos ahora que rehabilitarnos de todo punto de vista y también ver cómo se conformará el tema migratorio. Pero hasta el momento de la COVID esencialmente era la vía legal, la reforma migratoria, la ley migratoria, que modifica el tratamiento a la migración legal en Cuba y que hace que la persona tenga 2 años para estar fuera, que puede después reanimar el pasaporte y continuar estando fuera sin que sea categorizado como un migrante. Eso se unió a algunos elementos del corte jurídico en el país con relación a las propiedades y da una mayor apertura en el orden de las personas que migran a mantenerse su inserción en la sociedad cubana. Lo que más está predominando también es la temporalidad y la circularidad
del migrante. Esa circularidad que significa de que vivo un tiempo en Cuba, vivo un tiempo fuera de Cuba, sin que pierda mi asentamiento en Cuba y quizás gane el asentamiento en otra parte del mundo. Aspecto que es muy normal dentro de las relaciones transnacionales que hoy existen en el mundo y que son protagonizados por el tema migratorio. Es decir, Cuba tiene hoy un gran número de personas que están en esa temporalidad, en la circularidad e incluso en el retorno temporal a Cuba, de personas que son conceptualizadas como migrantes, que ha pasado tiempo y retornan al país. No solo personas mayores, adultas mayores, sino también personas jóvenes que están retornando. Ese sería otro punto importante. Lo que sucede además es que, y aquí entonces viene el tema político del asunto, y es que en el caso de Estados Unidos, que es el principal receptor de la migración, el tratamiento político del migrante cubano difiere del tratamiento a otros migrantes latinoamericanos y al resto del mundo. Es decir, el migrante cubano sigue siendo conceptualizado de una u otra manera como un refugiado político, a la larga, aunque inicialmente no lo sea. Y entonces perfectamente vamos a estar encontrando un cubano o una cubana que salga con un pasaporte legal, que vaya a Centroamérica, que después haga la ruta del sur, llegue a Guatemala, pase a México, y cuando pasa a México, eso es muy interesante. Si es un haitiano va a ser devuelto, si es un cubano va a ser aceptado, porque existe la ley de ajuste cubano que le da la posibilidad al cubano de aspirar a la inserción, al ajuste inmigratorio en los Estados Unidos. Ley de ajuste cubano que está de 1966. Obama eliminó la política que no es ley, sino la política de pie seco, pie mojado, que facilitaba mucho más el proceso, pero quedó abierta. Solamente una decisión del Congreso norteamericano pudiera cambiarla, la ley de ajuste cubano. Y esa ley pues sigue posibilitando que el cubano o la cubana salga legalmente de Cuba e intente entrar a los Estados Unidos por las fronteras terrestres de manera indocumentada, que a su vez, ya después de pasar la frontera, es aceptado porque es cubano y tiene derecho a intentar ajustar el estatus. Eso ha estado presente en los últimos años de una manera fuerte y en estos momentos lo está también con gran importancia. Hagamos una primera pausa. Estamos analizando el comportamiento de las rutas migratorias de la población cubana en la actualidad. Esto es Justo en la Diana. Los procesos migratorios entre Cuba y Estados Unidos han sido utilizados por este último país como una herramienta para empañar la imagen de la isla caribeña ante el mundo. George Bush hijo necesitó de manera imperiosa el apoyo de la comunidad cubanoamericana de Florida para las elecciones presidenciales de 2004. Mantuvo la llamada norma pies secos o pies mojados, que permite a los cubanos inmigrantes residir legalmente en Estados Unidos si pisan suelo estadounidense, pero se les enviaba de vuelta a Cuba si eran interceptados en el mar. Bush en sus discursos afirmó no querer una crisis migratoria, sin embargo mantuvo esa política. I am a strong supporter of comprehensive immigration reform that will allow us to secure our borders and enforce our laws once and for all, that will keep us competitive in a global economy, and that will resolve the status of those who are already here without amnesty and without animosity. In Havana and other Cuban cities, there are people just like you who are attending school and dreaming of a better life. Por su parte, Barack Obama, al final de su segundo mandato, eliminó la ley de pies secos, pies mojados, que promovía la inmigración ilegal. A raíz del acercamiento entre los gobiernos de Raúl Castro y Obama, se restablecieron las relaciones diplomáticas entre ambos países, que se reflejaron en los flujos migratorios, con el establecimiento de acuerdos para una migración regular y ordenada. La política que teníamos secos que trataba a los inmigrantes cubanos de manera distinta al resto de la gente proveniente de El Salvador, por ejemplo, o de Guatemala o Nicaragua o cualquier otra parte del mundo, donde se hacía una diferencia entre los que llegaran por avión o a pie, etcétera. Eso era un remanente de la vieja política y que no tenía sentido en este momento, en este periodo, sobre todo cuando abrimos los viajes entre ambos países y los desplazamientos entre ambos países. Hubo consultas muy prolongadas con nuestra gente aquí, hubo negociaciones muy duras también con el gobierno cubano, pero al final
final llegamos a una política que nos parece tanto justa como apropiada. Durante la presidencia de Donald Trump se limitaron los acuerdos migratorios entre ambos países, que tuvo su punto más álgido con el desmantelamiento funcional de la embajada estadounidense en La Habana bajo el pretexto de los llamados ataques acústicos, un hecho nunca comprobado por la ciencia. Su administración barrió con todos los avances que se habían logrado durante la era Obama. Easing of restrictions on travel and trade does not help the Cuban people. They only enrich the Cuban regime. Therefore, effective immediately, I am canceling the last administration's completely one-sided deal with Cuba. I am announcing today a new policy, just as I promised during the campaign. Cada gobierno estadounidense ha jugado la carta de la migración con fines electorales y le han tratado de sacar el mejor partido. Mientras el gobierno cubano ha demandado un acuerdo que garantice una migración regular, ordenada y segura, y sobre todo que no dependa de los intereses políticos de Washington. De acuerdo con los datos manejados por expertos, el fenómeno migratorio cubano ha reflejado un incremento en los últimos meses y los peligros de la travesía no son pocos. Esto está sucediendo, recuerdo en el año 2017, 2016, 2018, inclusive asesinatos de cubanos que fueron encontrados en Centroamérica, fueron encontrados en México. Y ahí viene el tema entonces, es decir, ahí viene el tema humano de este asunto de la migración en sentido general. La migración es un fenómeno que se ha convertido en un fenómeno funcional para el capitalismo y disfuncional para los países que aportan la migración y para los seres humanos. Porque detrás de ellos en muchos casos está la trata de personas, está el tráfico y está la pérdida de vidas humanas. Sobre todo cuando estamos pensando en una mayor presencia de mujeres, en una mayor presencia de niños, acompañando a la familia. Unido a esta vía está la vía que de una u otra manera es auspiciada y permitida por los Estados Unidos, aunque existan los acuerdos migratorios, y son las salidas indocumentadas por vía marítima hacia los Estados Unidos, que tienen una historia prácticamente de los años 60, prácticamente no, desde los años 60, y que han tenido diferentes momentos de presencia en la misma medida en que la relación migratoria entre Cuba y Estados Unidos se ha interrumpido. Y las visas legales no han estado. Y las visas para viajar a ver a los familiares no se han otorgado. En esa misma medida, entonces, aumenta la migración indocumentada por vía marítima. Y es lo que estamos viviendo en estos momentos. Es lo que estamos viviendo. Es decir, en estos momentos, el presidente Biden no ha tomado ninguna otra decisión que no sea mantener lo que tenía Trump. Y lo que tenía Trump era cerrar al caso cubano. No hay movilidad, la embajada está cerrada, la emisión de visas prácticamente es nula. Cuando se hace en un tercer país con un costo exorbitante y en muchos casos se hace ese costo y finalmente después no se tiene el visado. Y todo eso va generando un clima de tensión migratoria que a su vez genera de que si hay la posibilidad de salir por la ruta del sur o salir por el mar, se utiliza. Volviendo con el análisis, el doctor Antonio Aja explicó en entrevista con nuestro equipo que Cuba tiene ante sí varios desafíos para enfrentar el fenómeno migratorio, lo cual lleva consigo enfrentar también el envejecimiento poblacional. El proyecto social cubano es un proyecto que es inclusivo, pero es de compromiso. No hay otra manera de hacerlo. Porque el valor del peso cubano nunca se va a comparar con el valor del dólar. Y el salario de un profesional en Cuba, por muy alto que sea, no va a tener la misma realización en el mercado, en la vida cotidiana, que tiene el salario de un profesor de una universidad de Harvard. Si usted va a esa comparación, no va a ninguna parte. Es decir, o Cuba busca un equilibrio
entre condiciones de vida y compromiso social y participación social, ¿bien? Para que la población en sentido general, la población joven en particular, se sienta comprometida, participante, que esto no sea la historia de la revolución de los abuelos, de los padres, sino sea en primer lugar el protagonismo nuestro, de los jóvenes, no nuestro, mío, sino de los jóvenes. Bien, porque ese es el punto decisivo en este asunto. Cuando uno revisa Centroamérica está lleno de gobiernos corruptos, llenos de gobiernos de una u otra manera proclives al neoliberalismo, llenos de gobiernos que no para nada preferencian al ser humano. No es el caso de Cuba. Más allá de los problemas que sabemos todos los cubanos que tenemos, más allá de que en Cuba existen diferencias importantes de campo entre las ciudades, entre las zonas rurales y las zonas urbanas, más allá de todo eso, más allá de que el salario nuestro, aunque lo aumentes, no se va a realizar en un mercado, más allá de que no tienes ese mercado. Entonces, cada uno de esos puntos tiene una representación en los jóvenes nuestros hoy. Si no logramos un comprometimiento de ellos real, participativo, sencillamente la solución más rápida es salir, viajar, irme, buscar un escenario diferente. Pero a su vez, si la política migratoria y la política de la migración cubana no reconoce esto y busca que se viaje, que se viva en otra parte, pero que también se viva en Cuba. ¿Bien? Que se trabaje en otra parte y se trabaje en Cuba. Que circule y recircule el conocimiento, el capital, el dinero y las personas, como sucede en otras partes del mundo. Cuba está abocada a un cambio en su política migratoria, mucho más todavía de que está haciendo, y un cambio en su política hacia la inmigración, que además de eso reconozca al emigrado con los derechos y los deberes que tiene como ciudadano cubano. Y digo derechos y deberes, lo cual va a incidir positivamente también en la población que puede ser potencial migratorio y que no ha emigrado, para pensar si realmente la mejor solución es migrar o no. Es decir, va por muchos canales este asunto. Hoy el gobierno cubano, la estrategia cubana tiene en sus manos un arma extraordinaria, que es la estrategia de desarrollo económico y social, territorial y local, de descentralización, de buscar que las personas se sientan comprometidas con lo que pasa ahí porque son partícipes de ella. En esa misma medida en la que los jóvenes sean centro de ese proceso, en esa misma medida también quizás se viaje, porque tenemos que cambiar la forma de ver este asunto. Es decir, no es problema ninguno que un profesional pues viaje 6 meses, 1 año, que trabaje 2 años en otra parte y que retorne, que trabaje aquí otros 2 años. Es decir, ese proceso de circularidad es un punto fundamental en todo este análisis. Yo te diría que por ahí va el asunto. Ahora, a eso hay que añadir la urgencia que tiene Cuba desde el punto de vista demográfico. Es decir, Cuba es el país más envejecido de América Latina y del Caribe, 21,7% de su población de 60 años y más. El envejecimiento demográfico no es un problema, pero es un desafío económico, social, de salud y de recursos humanos. Nosotros tenemos que tener una política proactiva para intentar, por una parte, que se migre menos de Cuba de manera definitiva, para intentar de que se retorne, que haya una circularidad, para que los jóvenes y las jóvenes primero quieran tener hijos en Cuba y en segundo lugar quieran participar del desarrollo económico y social del país. Cuba no tiene otra opción que no es buscar esas vías y propiciar ese cambio. Desde el triunfo de la revolución, Estados Unidos ha puesto cuanto obstáculo haya estado a su alcance para impedir una emigración segura, legal y ordenada entre ambas naciones. Tanto es así que desde 1966, la ley de ajuste cubano, aún hoy vigente, estimula a los habitantes de la isla a abandonar el país de forma ilegal, poniendo en peligro sus vidas bajo la ilusión del denominado sueño americano.
En estas peligrosas travesías, muchos cubanos pierden la vida, mientras que otros, más de 1000 solo en lo que va de 2022, luego de ser detenidos en el intento de ingresar a Estados Unidos por vía marítimo o terrestre, retornan a Cuba. Las relaciones migratorias entre los Estados Unidos y Cuba, que vienen desde el muy temprano del siglo XIX, incluso antes, no debieran ser politizadas, debieran ser totalmente normales. Coincidimos en alentar la migración segura y ordenada entre ambos países. Coincidimos también en la apreciación de los peligros, de los riesgos y la necesidad de establecer cooperación internacional y bilateral contra el tráfico de personas, la trata de personas. Pese a que la mayor de las Antillas siempre ha estado comprometida con un flujo migratorio ordenado y seguro, Estados Unidos, en cambio, incumple su obligación legal de otorgar no menos de 20.000 visas anuales, mientras se dedica a presionar a los gobiernos de la región para que exijan visa de tránsito a migrantes y viajeros cubanos. Acción hipócrita que le coloca un obstáculo más a la misma migración que ha estimulado durante años. En esta emisión analizamos las disímiles causas que inciden actualmente en los flujos migratorios de la población cubana. Lo espero el próximo jueves a las 9:30 de la noche para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. También nos puede ver los viernes a las 10 de la mañana y los sábados a las 5:30 de la tarde. Si se perdió alguno de nuestros programas anteriores, siga nuestro canal en YouTube y allí podrá encontrarlos. Estamos también en Twitter y Facebook. Al final, como siempre les digo, tendrán los elementos que necesitan para poner el dardo justo en la diana.